Hoy vamos a estar revisando otra de las lecturas que estamos haciendo este mes dentro del programa de literatura de la Escuela de Artes Visuales. Esta vez vamos a hablar de un libro que es muy conocido, o espero que sea muy conocido para todos ustedes, y se trata de un pequeño fragmento del Popol Vuh. El Popol Vuh es una serie de relatos orales que se transcribieron a texto, primero en poesía y luego en prosa. La traducción, o más que traducción, la transcripción que se conserva actualmente es de Fray Francisco Jiménez, que él fue, por supuesto, uno de los colonizadores, un sacerdote que vino a evangelizar a las tierras de Mesoamérica y en las comunidades mayas, específicamente en la comunidad maya quiché. Este fue el sacerdote que básicamente se dedicó a transcribir estas tradiciones orales. Sin embargo, también se conoce un manuscrito que se cree que fue escrito por un indígena, y esa transcripción, aunque está pues perdida, también nos deja pensar si esta tradición oral fue básicamente transcrita por él o si él la rescató de esas transcripciones que ya existían antes. También es importante mencionar que una de las transcripciones contemporáneas más, podríamos decir como más verídicas, es la hecha por Sam Colop, que rescata el Popol Vuh en verso, que muchos de los historiadores y transcriptores de este texto, como Adrián Recinos, que es la transcripción que vamos a leer hoy, pues lo hicieron en prosa, y Sam Colop viene y lo rescata al verso original. Entonces, la versión que vamos a leer esta vez es una de las versiones más populares, es la versión de Adrián Recinos, y lo que vamos a leer esta vez se trata del capítulo primero, la primera parte del capítulo primero y la tercera parte del capítulo primero. Vamos a saltarnos la segunda, pero quiero que continuemos el relato de la cosmogonía original del pueblo maya quiché sobre la creación del humano. A eso es lo que nos vamos a centrar en estos capítulos. Pues entonces ya hablamos de básicamente el contexto en el cual este libro está creado. El subtítulo del libro, Popol Vuh, Historia del pueblo maya quiché. Entonces vamos a saber que esto se refiere específicamente a la cosmogonía del pueblo maya quiché y no pues toda la cosmogonía maya, ¿verdad? Hay otro libro muy importante que son los Anales de los Cachiqueles, que es un libro a manera de calendario o a manera de crónica que narra sobre los hechos de la cosmogonía y de la actualidad del pueblo cachiquel. Este caso va a ser el del pueblo maya quiché. Y vamos a empezar este relato con una como especie de cosmogonía. Esto es el relato de la creación del mundo basado en una cultura. Y esta va a ser la cultura maya, como ya lo hablamos, y para ellos todo va a empezar en silencio. Y la primera parte del Popol Vuh es una de las partes más hermosas de todo el relato. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Es muy importante que escuchemos o leamos que el Popol Vuh inicia diciendo que todo estaba en silencio. El silencio como concepción original, es decir, como inicio del mundo, ¿verdad? Antes de que existiera el mundo, solo había silencio. ¿Qué significa eso? Y luego va a ser muy importante porque va a decir que entonces, después de varias discusiones entre estos dioses sobre la creación del universo, lo primero que se va a crear es la palabra. Entonces, del silencio pasa a la palabra, y la palabra es la que crea el mundo. Cuando estamos hablando ya de una teoría literaria contemporánea, seguimos hablando de la idea de que las palabras son las que crean las cosas. Cuando yo digo algo es porque se crea en el mundo, aunque eso no exista físicamente, así como una metáfora. Y aquí los mayas quichés están hablando de esto en esta época, imagínense. Del silencio, donde no había nada, el mundo se crea a partir de las palabras, y es la palabra la que origina el lenguaje. Vamos a también hablar de la mitología,
que están generando este universo, la mitología referente a los dioses que están creando al hombre y al universo. Y pues vamos a encontrar varios nombres para el mismo Dios, para la misma deidad, o al mismo tiempo vamos a encontrar distintas dualidades que pueden ser el mismo personaje pero que tiene diferentes nombres. Encontramos por ejemplo el corazón del cielo, al corazón de la tierra como dos de los creadores originales, y también a Tepeu y Gucumax, que fueron entre los que crearon a los hombres. Vamos entonces a conocer el relato de cómo, según los mayas quichés, se crearon los humanos. Por supuesto, tenemos una referencia muy clara cuando hablamos del Génesis de los cristianos, de la religión cristiana. Este Génesis donde dice que Dios creó el mundo y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Esto va a ser curioso de comparar porque el relato de los mayas quichés se cree que fue modificado una vez fue conquistado el pueblo. El relato original se cree que tenía pues tal vez algunas diferencias o discrepancias, porque hay muchas como comparaciones que podrían hacerse entre el evangelio cristiano y el relato del Popol Vuh. Además hay una nota al inicio del pie del Popol Vuh que dice que este fue un relato que ya fue escrito después de la conquista. Entonces también podemos pensar que algunas de esas ideas están influenciando aquí. Aún así, este es el relato original de cómo los mayas quichés creían, por supuesto, que los humanos se formaron. Dicen que primero se formaron las montañas, el paisaje, luego se formaron los animales, pero se dieron cuenta que los animales no podían hablar para adorar a los dioses. Es decir, que los animales tenían sus propias como formas de comunicación entre especies, pero no podían adorar a los dioses, a sus creadores. Y esto a los dioses no les gustó. Entonces los dioses decidieron relegarlos a un segundo plano, dejarlos en su hábitat y condenarlos a ser comidos por otros animales. Imagínense eso, a condenarlos a vivir en una pues cadena perpetua de alimentación. Mientras que luego empiezan a pensar cómo crear al humano. Y en esta idea de cómo crear al humano, ellos quieren crear al humano para que este humano sea quien los adore. Esa es por lo cual quieren crear a un humano, para que crean una criatura que pueda adorar a los dioses. Entonces el primer hombre que van a crear es un hombre de lodo y tierra, que no les convence, porque se deshace, es fofo, se le cae en la cara, en la lluvia pierde su forma, no puede hablar bien. La verdad es que es un intento fallido y los dioses deciden que caiga un diluvio para deshacerlo. Entonces se acaban los hombres de lodo. Luego hay un segundo intento y empiezan a crearlos de madera. Este es un hombre que sí puede reproducirse, es un hombre que sí puede un poco habitar, pero no tenía alma. Y al no tener alma, no podía adorar a los dioses. Entonces deciden matar a la mayoría y a los que quedaron vivos los relegan al bosque. Y por eso es que dicen que los monos se parecen a los humanos, porque los monos son esa herencia del primer hombre de madera que no logró pues adorar a los dioses como ellos querían. Y este relato de la creación de los dioses va a interrumpirse en el Popol Vuh para empezar con otro relato diferente. Y este va a ser el relato de Bucupacacit y de los gemelos Unajpue y Xbalanque, que son quienes van a dedicarse a tanto terminar con Bucupacit como con su descendencia. Y esto van a terminar con esta familia por su soberbia, porque son personas que se creen el sol, la luna, la claridad y se vanaglorian de un poder que no les corresponde. Básicamente es importante este relato en el inserto de esta creación del hombre, porque estamos hablando de que los dioses quieren crear a un hombre que pueda adorarlos, pero los dioses, siendo así de, ¿cómo podríamos decirlo?, de soberbios, queriendo que alguien los adore, también pueden pecar de ir más allá de lo que deberían. Entonces aquí Unajpue y Xbalanque están haciendo una especie de justicia divina con estas personas que están siendo demasiado soberbias. Entonces, pues a Bucupacacit lo terminan, podríamos decir, en uno de estos capítulos del libro con un tiro de cerbatana que lo deja malherido
y él en su venganza le arranca un brazo a Bunagpu. Y cuando los gemelos llegan acompañados de dos abuelos a tratar de engañar a este personaje para recuperar el brazo, logran entonces cambiarle la dentadura por una dentadura completa de maíz y acaban con él, porque terminan con todo lo que a él le causa orgullo, ¿verdad? Su riqueza, su dentadura como símbolo de sus joyas y sus pertenencias. Al él ya no tener nada de lo cual van a gloriarse, termina con su vida. Y ese sujeto tiene dos hijos, uno de ellos es Zipacná, que además tiene un relato en esta misma serie en la cual termina con la vida de 400 muchachos y luego le dan muerte a los gemelos en el cerro Meuban. Meauban, sí. Y luego pues vamos a ver al segundo hijo de este personaje, que es Cabracán, a quien también le dan muerte los gemelos por lo mismo, por su soberbia, por su necesidad de creerse más que los demás. Entonces esto es importante porque va a ser justamente la razón por la cual los dioses no van a estar tan contentos con el tercer humano que crean. Y ese tercer humano, ya entramos al relato de nuevo de la creación de los hombres y nos van a decir que son hombres hechos de maíz, hechos de mazorcas amarillas y mazorcas blancas. Todos recordarán ese famoso título del libro de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, pues viene justamente de esta historia del Popol Vuh, de que según la cosmogonía maya quiché, los humanos, su carne, su sangre, su espíritu está hecho de mazorcas de maíz, y por eso es que el maíz es un símbolo tan sagrado para los mayas. Vamos a saber que estas mazorcas de maíz fueron traídos por animales, un yak, que es un gato de monte, un utiu, que es un coyote, un kel, que es una cotorra, un o, que es un cuervo, y fueron creados en un sitio que se llamaba Pashil y Cayalá. Estos hombres, los primeros hombres que se crearon fueron cuatro, que fueron Balam Kitse, Balam Akab, Maukatán y Iki Balam. Y estos tres hombres fueron los primeros padres. Y esta misma historia nos empieza a hablar de que después de estos hombres empezaron a ver que no tenían un límite a su poder, que estaban maravillados del mundo, que podían ver un mundo completo, que podían ver más allá, que podían ver las estrellas, podían ver el horizonte, podían ver todo el conocimiento, podían reconocerse a ellos mismos, podían estar agradecidos con los dioses, y a los dioses les pareció que ellos pudieran ser unos hombres para continuar la vida en la tierra. Les pareció que eran hombres que también podían un poco como adorar a los dioses, que podían ser hombres que podían cumplir su misión, pero no les gustó que fueran hombres que amenazaran con su poder, que fueran hombres muy fuertes o muy inteligentes, y que esa inteligencia pudiera hacer que dejaran de creer en los dioses o que fueran mejor que ellos. Entonces los dioses deciden cortar su poder y hacer que su alcance esté más cerca. Eso quiere decir que sean un poco menos perceptivos, que en vez de ver todo lo que tienen al frente puedan ver solo una parte, que en vez de conocer todas las respuestas del mundo conozcan solo unas pocas, y que entonces siempre sean los dioses los que estén sobre ellos. Pero esto va a ser para lo mismo, para que el humano siempre sienta que hay algo superior a él, que hay algo que es más grande, más inteligente, más fuerte que él, son los dioses. Muy parecido también a la historia que estamos hablando del cristianismo, en el que ningún humano puede compararse a Dios. Pero el Popol Vuh en este capítulo también nos habla que estos hombres no estuvieron solos y que también se crearon a las primeras madres. Y estas madres también tienen un nombre y se llamaban Kaa, Paluna, Choniha, Sunuhinai y Kaki Shaha. Y estas mujeres van a ser las engendradoras y los orígenes de la gente de Quiché. Entonces es muy hermoso pensar que lo que nos están contando aquí es la historia de cómo se creó el pueblo quiché, y así como se creó el pueblo quiché, de cómo nos creamos todos nosotros como mesoamericanos herederos de esa cultura. Entonces
estos primeros hombres y mujeres, estas primeras padres y madres fueron quienes engendraron a la cultura que sigue, pero es muy importante que conozcamos las cosmogonías o las diferentes formas que las culturas tienen de pensar que se creó el mundo, porque no sabemos, ni siquiera la ciencia puede comprobar entre sus distintas teorías la verdadera forma en la que se crearon los humanos, la naturaleza, el universo. Todo empezó con un Big Bang, según la ciencia, y luego con un cultivo de bacterias de las cuales evolucionamos. Pero esta idea que también conservan de otras teorías que tampoco han podido ser tanto probadas como anuladas, nos dan un gran misterio. Y aunque este relato parece un tanto fantástico, como que seamos nosotros símbolos del maíz, recordemos que esto también es un relato metafórico, que está lleno de símbolos y que esta formulación de que estemos hechos de maíz no quiere decir que estrictamente nosotros seamos mazorcas o que nuestra piel sea hecha de maíz, sino que el maíz era lo más sagrado que la cultura maya quiché tenía. Entonces, ¿qué significa que nosotros estemos hechos del material más sagrado? Entonces, es importante que entendamos el Popol Vuh desde su lado simbólico y no su lado literal. Además, es una literatura maravillosa y perfecta para comprender una nueva cultura. Y también es un relato que nos permite entender ciertas relaciones humanas, ¿verdad? La soberbia, la necesidad de la creencia trascendental, la necesidad de creer en algo más que nosotros, en algo superior a nosotros, como sería el caso de los dioses. ¿A ustedes qué les pareció este fragmento del Popol Vuh y la creación del hombre? ¿Cuáles son sus comentarios sobre esta lectura? Me encantaría que pudieran dejarlos en los comentarios o que los hicieran durante la clase. Y eso, espero que les haya gustado este pequeño fragmento del Popol Vuh y los invito a que continúen leyendo la traducción de Adrián Recinos, que es una muy hermosa traducción para poder continuar la lectura de uno de los relatos más importantes de las culturas prehispánicas. Entonces, nos vemos la siguiente.